El lunes de la primera semana del tiempo ordinario hice un comentario y lo voy a repetir. Seguramente lo tienen claro, lo recuerdan aquí en su mente. Decíamos que el tiempo ordinario nos ayuda, nos invita o nos enseña cómo vivir de un modo extraordinario en lo ordinario de la vida. Para eso es el tiempo ordinario, tiempo litúrgico ordinario. Nos enseña a cómo vivir de un modo extraordinario en lo ordinario de la vida. Y por eso los textos que encontramos son las enseñanzas, la vida del Señor Jesús, en la vida cotidiana, en sus 3 años de ministerio público. Y hoy, dentro de las muchas enseñanzas que aparecen en el texto, quisiera hablar de una en particular, porque me parece fundamental y que es un pecado que a veces es bien fácil de caer en él y no nos damos cuenta porque parece que está como aceptado en medio de la sociedad. Y es el juicio contra el hermano. Es muy fácil juzgar y condenar a nuestros hermanos. Y a veces este pecado de la lengua, de hablar del prójimo e incluso emitir un juicio condenatorio contra el prójimo, se da hasta en el lenguaje sin darnos cuenta. Es que entiéndanlo, a veces se habla de alguien y la gente dice, hay que entenderlo, es que es ser humano. Al final de cuentas, ¿qué hice? Asegurar que lo que ocurrió fue cierto, aunque yo no lo sepa. Es decir, en el fondo vivimos en este ambiente en el cual nos sentimos con el derecho de condenar. Y la Sagrada Escritura hoy, el Señor Jesús, dice que mientras Jesús le hablaba a la multitud, les dijo eso. Pongan atención a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes y con creces. Aquel que sea inmisericordia también recibirá poca misericordia o nada de misericordia, porque incluso dice después, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Es decir, a aquel que fue poquito misericordioso, hasta la poquita misericordia que podía recibir, se le va a quitar. Es un pecado feo. Yo llamo a ese pecado como un pecado feo. Es feo escuchar a los cristianos hablar de otros cristianos. Es feo. Sí soy cristiano, pero a la salida o en cualquier momento que se me da la oportunidad, soy capaz de enjuiciar y condenar a otra persona. Es feo. Ojalá que nosotros pudiéramos quitar eso de nuestra vida como cristianos, hacernos ese propósito. Ya con eso estaríamos viviendo en lo cotidiano, de un modo extraordinario, en lo ordinario de la vida. Con eso ya seríamos personas extraordinarias en lo ordinario de la vida, con la capacidad de no juzgar, de dejar el juicio al Señor y al contrario, porque puede ser en el sentido opuesto, con la vara que midas serás medido. Si tú vives en el amor, eso es lo que vas a recibir. Si tu manera de medir la vida de los demás está basada en el amor, solamente en amar y experimentar o dar misericordia, dar amor, esa es la medida con que te van a medir a ti también. Ojalá que nosotros queramos vivir de esa manera y nos quitemos ese pecado tan feo. Es que es feo, de verdad, es feo. Y saben que a veces públicamente vienen a hablar con el Padre a cometer ese pecado ahí. Y uno dice, ¿por qué haces eso? Incluso en la confesión. La gente va a hablar mal y a condenar al otro en la confesión. Y uno dice, ¿cómo es posible? Porque tenemos eso como metido en el inconsciente y lo tenemos ahí como que fuera algo normal. Ojalá que nosotros nos arranquemos ese pecado feo y dejemos de juzgar a los demás y definitivamente, más bien, midamos con el amor y con la misericordia nuestras relaciones con nuestros hermanos. Que así sea. Amén.